Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Su palabra en el día de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, del versículo 1 al 3. En el nombre del Señor. Dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Le pido a mi Señor en esta tarde me dé de su gracia para poder conversar un ratito con ustedes de lo que Él habló primeramente a mi vida, a mi corazón. En este pasaje bíblico habla sobre el reposo del pueblo de Dios. El Señor, en su tremendo amor y misericordia, Él nos ofrece, ¿cierto? Nos da un reposo. La verdad, nos da 3 reposos. Y nos da un reposo cuando Él nos perdona. Cuando Él nos perdona de nuestros pecados. Cuando va y nos rescata del mundo. Cuando nos saca, ¿cierto?, del error. Y Él nos brinda ese reposo. Cuando nos rescata. También nos entrega un reposo que es cuando estamos bajo su alero. Cuando seguimos su guía. Y también está el reposo de la vida eterna, ¿cierto? Cuando lleguemos a la meta y entremos en su reposo por la eternidad. Sin embargo, nos da unas instrucciones que no son nada de fácil de seguir, porque somos seres humanos y cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Pero como su amor es tan grande, hoy Él nos vuelve a recordar y a través de su palabra nos ayuda, nos alienta y nos recuerda y nos enseña lo mismo que le enseñó hace miles de años atrás a su pueblo, cuando anduvieron en el desierto 40 años y el Señor les revelaba. En ese tiempo les reveló. Después, mediante el salmista, mediante el Espíritu Santo, le reveló al salmista. También le reveló mediante el Espíritu Santo al autor de Hebreo. Y les revela y les dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Debemos siempre estar sensibles a la voz del Señor y no endurecer nuestro corazón, ¿cierto? Con los deleites de este mundo, no endurecer nuestro corazón con los ejemplos de este mundo ni con los problemas que este mundo nos acarrea. No endurecer nuestro corazón con las cosas vanas de este mundo, con las cosas que nos puedan pasar en el día a día, sino que siempre debemos estar atentos a que no haya ninguno de nosotros de corazón malo, que no haya ninguno de nosotros que el corazón se inunde de incredulidad, para que así no apartarnos del Señor. Y debemos nosotros como hermanos, ¿cierto? Y el Señor nos dice en su palabra y nos aconseja, Él nos da, es tan bueno que Él nos dice lo que debemos hacer. Dice: exhortándonos los unos a los otros cada día, para que nuestro corazón y nuestra mente siempre estén sanos y dispuestos a Dios. Otra de las cosas que debemos nosotros tener siempre presente, el temor a Dios. Tener fe solo en Dios
sentir temor al Señor. No es miedo, sino que temerle a Él. Tener esa fe fuerte, esa fe firme, solo en Dios, no en otras cosas. Creerle solo a Dios, en todo creerle a Dios y esperar solo en Él. Hoy en día, cierto, muchas personas esperan soluciones y esperan respuestas que provengan del hombre, como en este caso las autoridades. Hoy en día la gente está esperando bonos, está esperando una serie de cosas, que claro, el dinero ayuda, pero nosotros debemos como hijos de Dios tener claro que todo proviene del Señor y todo lo que nosotros necesitemos, sea material, espiritual, de salud, de lo que sea, proviene de Dios, no del hombre, ni de las autoridades, ni de los amigos, ni de los grupos, ni de las marchas, ni de nada de eso. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos ajenos a este mundo, porque nosotros vivimos bajo la lógica de Dios, no bajo la lógica de las leyes de esta tierra, ni la lógica del hombre. Vivimos bajo la lógica de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos creerle solo a Él y confiar y esperar en Él. Y eso no quiere decir que nosotros estemos quietos, esperando que lleguen las cosas solas. No, porque el Señor nos ha enseñado y nos dice que la oración es la llave de todas las puertas. Y ese es nuestro trabajo. Esperar en Dios, confiar en Dios, pero nosotros debemos orar. Debemos estar en comunión con el Señor, presentarle nuestros problemas y todas nuestras cosas al Señor. Hemos gozado, ¿cierto?, del reposo que nos dio el Señor cuando Él puso sus ojos en nosotros cuando estábamos en pecado y Él fue y nos rescató. Nos sacó de ese error, nos tomó del fango, nos limpió, nos puso nuevas vestiduras. Nos adornó, nos ayudó, nos levantó nuestra cabeza. Nos ayudó a caminar erguido, a caminar sin vergüenza, a no temerle a nadie. Ese gozo fue el primer reposo que el Señor nos dio. Ahora, en este momento, vivimos en otro reposo, porque después de esa etapa, nosotros pasamos a otro reposo, que es vivir bajo la protección divina del Señor. Vivir esperando todas las cosas en Él, ¿cierto? Tenemos el reposo de saber que tenemos un Dios ayudador, misericordioso, un Dios poderoso y por sobre todas las cosas, un Dios que está a nuestro favor. Pero debemos estar atentos porque aún nos queda un reposo. Y ese reposo, ¿cierto?, es el reposo eterno. Y dice de su palabra que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y eso, mire, está en Hebreos 4, del versículo 11 al 13, y dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El pueblo de Israel vagó 40 años, y esos 40 años los vagó por ser desobediente, por no haber tenido fe en Dios. En esos 40 años se renovó una generación, y hubieron muchos que no alcanzaron la tierra prometida, no llegaron. El mismo Moisés, él no logró disfrutar de esa tierra prometida por su soberbia, a lo mejor por su enojo, por su ira. Y así nos pasa a muchos de nosotros, y el Señor tenga misericordia y podamos nosotros llegar a esa meta y podamos nosotros cumplir el propósito del Señor, que es seguir adelante en esta carrera, poder llegar a esa meta y poder gozarnos, ¿cierto?, con este gozo que el Señor nos tiene Él guardado para nosotros, este reposo eterno,
que es la salvación. Hay 2 citas bíblicas, ¿cierto?, clave en esta palabra, y son muy lindas. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones, mi hermano. Aunque venga lo que venga, usted no debe temer, no debe dudar, no debe renegar contra Dios, porque todo va a estar bien. Cuando usted está cerca del Señor y tiene al Señor en su vida, todo va a estar bien, porque todo lo malo que le pueda pasar a un hijo de Dios siempre va a redundar para bien. Usted siempre va a sacar algo positivo, porque el Señor jamás deja a los suyos. Y el otro punto, cita bíblica importante, es la palabra. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. No perdamos nunca, mi hermano, el temor a Dios. Siempre tengamos ese respeto a Él. Siempre tengamos el deseo de honrarle. Nosotros sabemos perfectamente lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, pero debemos hacer su voluntad. Debemos seguir adelante, no debemos cansarnos, debemos hacer la voluntad del Señor. Y sabe, es tan difícil porque somos humanos, decía al principio, y es verdad. Porque a veces nos cansamos, a veces nos angustiamos, a veces no vemos salida o queremos soluciones pronto. Pero el Señor hoy día nos dice que tenemos que tener fe en Él. Tenemos que esperar en Él, tenemos que vivir en el reposo que Él nos brindó, tenemos que luchar por el reposo que nos queda todavía por tener, y debemos valorar y agradecerle al Señor el reposo que nos dio cuando nos rescató del mundo. Yo le agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder conversar estos minutitos de su palabra, porque cuando leí la palabra, Él habló a mi vida, y su palabra dice que su palabra es viva y eficaz, y es cortante que toda espada, dice, de 2 filos. Y yo lo creo así porque cuando uno lee la palabra y la estudia, el Señor le habla a su corazón. Y uno se estremece porque el Señor a uno la remueve. Yo agradezco al Señor por su amor, por su misericordia, y para Él que vive, solo para Él, toda la honra, la gloria, y para mí su misericordia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde.